Padre que estás en los cielos, santo, santo es su nombre. En esta hora de la mañana queremos glorificar su nombre y queremos, Señor, pedir una bendición muy especial. Antes de abrir la palabra de Dios, que en esta mañana al abrir su palabra queremos escuchar palabra de vida para vida eterna. Señor, algunos venimos con enfermedades, con preocupaciones, con algunas circunstancias negativas, pero podemos tener la fe, la certeza y la seguridad que usted está con nosotros. Que su palabra nos anime, que su palabra nos fortalezca y que al escuchar, Señor, este mensaje en esta mañana, sigamos tomando decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los invitamos, por favor, que busquemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 en adelante. La palabra de Dios en el capítulo 20 de Éxodo, verso 8 en adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, 28. Dice la palabra de Dios en el verso 8: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. El 9 dice: durante 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. El 11 dice: porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Palabra del Señor. Es importante mencionar en esta mañana que ustedes y yo estamos adorando en el día del Señor, el día sábado. Que a pesar de los preconceptos, de las ideas de ciertas personas, nosotros creemos en esta mañana y creemos como iglesia que ustedes y yo estamos guardando el día sábado para honrar y glorificar a Dios. Hemos escuchado conceptos, ideas de personas que dicen que era el sábado del Antiguo Testamento, que Jesús le puso fin en el Nuevo Testamento y que era ley de Moisés. Pero estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que el sábado pertenece dentro de los 10 mandamientos. ¿Y creemos nosotros que los 10 mandamientos son eternos? Amén. Por lo tanto, el sábado también forma parte de ese momento y de esos 10 mandamientos. Así que ustedes y yo estamos glorificando a Dios en el día sábado. Este pensador, me llama la atención, este pensador dice: el sábado es un monumento conmemorativo en el tiempo que exalta el autor de la creación y a quien ha dado todo para redimirnos. Recordarlo es finalmente nuestro reposo. Refiriéndose especialmente a la creación, ustedes y yo debemos comprender en esta mañana que tanto el día sábado es un memorial de la creación. Cuando ustedes y yo guardamos el día sábado, también estamos recordando al Dios de la creación. Y es interesante, estos 3 pasajes del Pentateuco relacionan específicamente el sábado de la semana de la creación. Tanto Génesis como Éxodo 20, 11, Éxodo 31, 13 al 17. Estos versículos señalan y recuerdan que la creación, el dueño de la creación es Dios, pero que también dentro de esa creación entra el sábado. Eso es importante. También tenemos que en el Antiguo Testamento muchos versículos que amparan, que argumentan el día sábado,
como día séptimo, como día de reposo. Tenemos Números 15, tenemos Isaías 56, verso 2 al 8, Ezequiel 20, verso 12 al verso 24. Todos esos versículos en el Antiguo Testamento y mucho más que hay en la Biblia nos amparan que el día sábado es el día del Señor y que usted y yo estamos glorificando a Dios en el día séptimo. Pero hemos escuchado personas que dicen, no, pero el sábado era de Moisés, el sábado era del Antiguo Testamento. Lo interesante es ver, y vamos a ir brevemente a un repaso en el Nuevo Testamento. Dice, un principio básico de Jesús es que no vino a destruir la ley. Miren qué interesante. Jesús no vino a destruir la ley y los profetas, sino a cumplirlos, según Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Se puede ver a Jesús, a Cristo en el Nuevo Testamento realizando ciertas acciones. Recuerden, el comentario de la gente, las ideas que nos han vendido es que el sábado en el Nuevo Testamento ya no es válido. Pero en el Nuevo Testamento vemos al Dios de la creación, al mismo Cristo Jesús, tomando algunas acciones en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús asistiendo a la sinagoga en Marcos 1:21, Lucas capítulo 4, verso 16, Lucas 13:10. Todos esos versículos nos enseñan que Jesús fue a la sinagoga. Y el verso más conocido y el que se usa normalmente es Lucas capítulo 4, verso 16, donde dice que Jesús fue a adorar a Dios. ¿En qué día era cuando Jesús fue a la sinagoga? El sábado. Miren qué interesante. Pero no solamente encontramos a Jesús asistiendo a la sinagoga, sino también haciendo milagros de sanidad en el día sábado. Y usted y yo sabemos que por eso los líderes judaizantes se enojaron, tuvieron ciertas inquietudes contra Jesús, porque en su mente, ¿cómo es que ese Jesús estaba haciendo milagros en el día sábado? Vemos Marcos 1:21, Mateo, Marcos 1:29, Lucas capítulo 4, verso 38, Lucas 6, verso 6 al 10. Todos esos versículos nos apuntan de que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento fue y asistió a la sinagoga en culto de sábado. Pero también vemos que ese mismo Jesús hizo milagros en el día del Señor. También se encuentra referencia en la epístola del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Colosenses, en Hebreo, donde se guardaba el sábado. Hechos de los Apóstoles también menciona el día sábado. Entonces vemos una gran referencia acerca del día sábado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. También dice, la evidencia del Nuevo Testamento revela que Cristo y sus apóstoles honraban el séptimo día como día sábado. Eso lo dice el libro Testimonio y Fundamento Bíblico de Nuestra Fe, tomo 5. Es importante tener clara esa base. Ustedes y yo estamos guardando el sábado, el día séptimo, como mandato de Dios, hermano. Amén. Estamos glorificando el sábado, no por pensamientos humanos, no por ideas humanas, no por ideas de una organización como tal, no, sino nosotros al guardar el sábado estamos recordando a ese Creador, estamos guardando el sábado y estamos reconociendo que nosotros necesitamos adorar a Dios. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento se ven vislumbres, destellos de esta gran verdad. Pero en los pasados siglos, usted sabe que en el transcurso de la historia conocemos las profecías, conocemos esos momentos donde se le conoce como la era del oscurantismo, donde se perdió la Biblia, donde solo tenían Biblia en latín, donde tenían prohibido tener la Biblia, y esa etapa o esa era del oscurantismo donde no se conocía la verdad. Nosotros normalmente conocemos la historia de Constantino. Y vamos a resaltar esto de la siguiente manera. Dice, a inicio del siglo IV se da el trasfondo, el famoso edicto de Constantino del 7 de marzo del año 321, el domingo como el verdadero día del sol. Es importante mencionar eso.
nosotros conocemos la historia. Constantino cambia el día sábado al día domingo, pero Constantino le vende la idea a la gente que es la misma adoración, solo fue que cambió de día. Ahora nosotros, de acuerdo a la historia, nos damos cuenta que antes del famoso edicto de Constantino en el año 321, hubieron emperadores que persiguieron a los cristianos, hubieron emperadores que tomaron como propósito destruir a los cristianos, pero según la historia ellos vieron que ellos destruían a los cristianos, perseguían a los cristianos, y el evangelio y el cristianismo seguía y salía, y los cristianos se multiplicaban. Entonces es importante mencionar que antes de Constantino, antes de este momento famoso del edicto de Constantino en el año 321, los emperadores ya habían perseguido a los cristianos, pero en el siglo I también se ve la persecución para los cristianos dentro del mismo judaísmo. Los judaizantes perseguían a los cristianos y empezaron a perseguir a los cristianos y cargaban el cristianismo con muchas leyes judaizantes, leyes que no estaban dentro de los 10 mandamientos. Entonces vemos que para la Edad Media se desarrolló una teología católica con relación al domingo, como si fuera el cumplimiento del día sábado. Miren qué interesante. Ya en la Edad Media se vendió el concepto, se vendió la idea que se estaba glorificando a Dios en el día domingo, que el día sábado fue cambiado. Se decía que la estipulación seguía igual, pero el reposo era el domingo. La última parte de la Edad Media revela un grupo de personas que guardaba el sábado en Inglaterra en el año 1402. Eso es importante mencionar. Durante toda la historia, en cada etapa del ser humano, Dios ha cuidado a su pueblo. Dios ha guiado a su iglesia. Y alguien decía, es que estas son verdades nuevas. No, hermanos, familia, estas no son verdades nuevas. Se le conoce el título como verdades olvidadas. Por todo ese paréntesis de oscurantismo donde no hubo Biblia, entonces ciertas verdades se dejaron en el olvido. Pero Dios es tan fiel que siempre mantuvo un remanente siendo fiel a su mandamiento. Mire, ya en el año 1402 había un grupo de personas guardando el día sábado en Inglaterra. Eso es importante mencionarlo. Es importante recalcar que en cada etapa del ser humano siempre ha habido un grupo de personas guardando los mandamientos del Señor. Guardando los mandamientos del Señor. También dice el sábado en la época de los primeros adventistas. Hoy vamos a ver en esta temática cómo llegó el sábado a los primeros adventistas el séptimo día. ¿Cómo llegó el sábado? Creemos y sabemos la historia de los reformadores, que ellos impulsaron el descubrimiento, el regreso a la palabra de Dios, aún escrito está. Y los reformadores hicieron una gran misión, hicieron una gran labor por el mensaje de la Biblia. Pero también ahora vemos cómo el mensaje del sábado llegó a los primeros adventistas. Ahora, ¿cuánto hemos escuchado nosotros? Hemos escuchado que Elena es de White y que nosotros queremos el sábado por la hermana Elena. Mire qué interesante. Y nos han enseñado, es que ustedes los adventistas guardan el sábado por esa hermana Elena. Porque Elena dice, y ustedes le hacen caso a lo que dice la hermana Elena. Hermanos, tenemos que resaltar en esta mañana que ustedes y yo estamos siendo fieles al Señor, porque la Biblia lo dice. Y antes de cualquier escrito, el espíritu profecía, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y la brújula que está guiando a la iglesia es la palabra de Dios. Es un escrito está. Y es interesante cómo llegó el sábado a los primeros adventistas. Ustedes recuerdan el famoso chasco, 1800, ¿qué fecha? Ayúdenme. El 22 de octubre. Y toda esa época, esos años estaban predicando con fervor,
con ánimo la segunda venida del Señor. Y a ese movimiento de personas, ese grupo se le conoce los milleritas, y empezaron a hacer el trabajo de predicar el evangelio, de predicar sobre todo la verdad de la segunda venida de Jesucristo. Y pasa el chasco y algunos quedaron desilusionados, decepcionados, pero algo interesante es que un grupo de personas empezaron a estudiar, a volver a la Biblia. Un grupo de personas se regresaron a las iglesias donde ellos eran. Otro grupo de personas regresaron al mundo. Otros decían que Cristo había venido espiritualmente en ellos. Otros gateaban porque dice el texto que si no somos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos. Mire qué interesante. Pero un grupo de personas se dedicaron a estudiar la Biblia. Y ahí aparece, la historia nos enseña, la primera adventista a la que se tiene noticia que asumió el sábado y lo enseñó fue la hermana Rachel o Raquel. La hermana Rachel o Raquel, ella ya conoce el mensaje de la verdad y empieza ella con el mensaje de la verdad, la hermana Rachel, a enseñar la verdad, y dice, se había unido a la iglesia metodista, como era cuando era joven. Sin embargo, en 1837 se hizo bautista del séptimo día. Mira aquí qué interesante. Y vamos a tener que mencionar eso. Nosotros tenemos que tener claro algo. El sábado siempre se ha guardado a través de la historia. Conocemos la historia de los valdenses, conocemos en la Edad Media un grupo fiel guardando el sábado. Ahora, antes de que la iglesia se organizara, la iglesia adventista se organizara en el año 1863, como iglesia adventista del séptimo día organizada, habían personas como esta persona que guardaban los bautistas del séptimo día, guardaban el día sábado. Ellos guardaban el día sábado. Entonces, ahora viene ella, la hermana Rachel, a fines del año 1843, llegó a esa iglesia el pastor metodista Frederick Wheeler. Este pastor se cree que él estaba en el movimiento del millerismo. Él también se unió a Guillermo Miller. Él se unió a este movimiento a predicar la segunda venida. Entonces este pastor, dice la historia, que fue a predicar a la iglesia de los 10 mandamientos, pero dice la historia que no predicó el cuarto mandamiento. Y él predicó 9 mandamientos, pero no predicó el cuarto mandamiento. Entonces dice la historia que la hermana Raquel fue más tarde y le explicó al pastor que por qué no predicó el cuarto mandamiento. Y ella dice que no estaba guardando los mandamientos conforme a la palabra. Esto hizo que Wheeler estudiara el tema y se convirtiera en el primer pastor adventista en guardar el sábado. En marzo de 1844 aceptó la enseñanza y comenzó a predicar. Mire qué interesante. Hasta ese momento no aparece la hermana Elena, no aparece el hermano Jaime Guay. Qué interesante, porque nos critican que las verdades bíblicas que tenemos, las verdades son del Espíritu Profecía. Ustedes y yo debemos comprender en esta mañana que toda la verdad, las 6 doctrinas y las creencias, que suman 28 creencias, todo está fundamentada en la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener claro. Y dice la historia que la creencia de los adventistas dice acerca de la perpetuidad del sábado, dice que en Éxodo 20, capítulo 20, versos 3 al 17, Deuteronomio, con mención especialmente al mandamiento que requiere la observancia del sábado, sugirió la interrelación del énfasis histórico de los bautistas del séptimo día sobre la perpetuidad del sábado, con énfasis escatológico, los milleritas sobre la inminente venida de Jesús. Ahora vemos algo interesante. Vemos que esta dama era metodista, Rachel era metodista,
en la juventud se bautiza en la iglesia bautista el séptimo día, que guardaba el sábado, los bautistas del séptimo día, y ahora ella va con el pastor y Wheeler y le dice, hay algo, falta el cuarto mandamiento. Él empieza a predicar, enfatizan que el sábado tiene que ver con la ley, con el cuarto mandamiento y con la inminente venida de Jesús, pero también lo asocian con el énfasis escatológico en el tiempo del fin. Ahora dice la historia que para la época del chasco de octubre de 1844 había por lo menos 2 ministros milleritas que predicaban. Frederick Wheeler, que ya lo vimos, Frederick Wheeler fue, ¿quién fue Frederick? ¿Quién fue Wheeler? El pastor. Rachel Bay habla con él, pero ahora dice que aparece Thomas Plever, y este caballero también era pastor, y él hace un libro. Este caballero Plever hace un libro, así como también un grupo pequeño de personas laicas en Washington estudiaban y guardaban también el sábado. Él hace un libro defendiendo el sábado, predicando del sábado, y ese libro lo publicó. Algo interesante de este caballero es que él en su primer momento fue muy fiel a Dios con relación a la santidad del sábado, pero dice la historia que lamentablemente él se fue de la iglesia. Poco tiempo pasó con el grupo de los hermanos estudiando la Biblia. Él se regresó a la iglesia donde él pertenecía. Y ahora viene lo interesante, y ahora viene, dice, el artículo de Preble persuadió a José Bay y a aceptar el sábado. La primera edición del Tratado de Bay, titulado, dice que en 1846 llevó a Jaime y a Elena White a aceptar el sábado en el año 1846. Miren qué interesante. ¿Quién le llevó el mensaje del sábado? A la hermana Elena y al hermano Jaime. José Bay. José Bay estudia el libro de Plever y se convence del sábado, y dice la historia que esa misma noche llega y estudia y vaya a buscar a Jaime White y a Elena White. Y algo interesante es que la hermana Elena no quería aceptar el sábado de una vez. Pero mira, ya se venía predicando el sábado, solo que el tema central de esa época era la venida del Señor Jesús. Entonces ellos van, José Bay toca la puerta de la hermana Elena y del hermano Jaime y le dice, yo encontré la verdad el sábado. Entonces, al encontrar la verdad el sábado, estudian la verdad bíblica, estudian la verdad, y ellos aceptaron en 1846 el día sábado. Pregunto, entonces, el sábado que nosotros tenemos como día especial, como el séptimo día, como el día de reposo, lo fundamentamos en la Biblia o en el Espíritu de Profecía. Lo fundamentamos en la palabra de Dios. Miren qué interesante. Para las personas que dicen, oh, es que el sábado del Antiguo Testamento, oh, es que el sábado es la hermana Elena, ustedes siguen todo. No. La historia nos enseña que Dios usó a otras personas para descubrir y para volver al estudio de la palabra, y con relación al día sábado. Ahora empieza y dice que digno de notar en ese desarrollo fue el énfasis de la naturaleza impermanente de la ley de Dios y del sábado. Ellos empiezan a estudiar mediante su conexión con el santuario celestial y los 3 mensajes angélicos. Miren qué interesante. Ellos no se quedan y dicen, es que el hermano José Bay dice. No, ellos van a la Biblia y van a confirmar que la palabra de Dios diga que el sábado es el día del Señor. Y ahora lo relacionan con la ley de Dios, los mandamientos. Relacionan el sábado con el santuario como sistema doctrinal. La iglesia adventista tiene verdades distintivas, y una de ellas es el santuario, porque lo conocemos como un sistema doctrinal. Y también lo relacionaron con el mensaje de los 3 ángeles. Y empieza el mensaje de los 3 ángeles con relación al santuario, con relación al sábado, la ley de Dios. Y dice, en enero de 1847, Bay afirmó que la observancia del sábado era una característica del pueblo remanente de Dios, que salió de Babilonia. Mire qué interesante.
Ve y no solo mira el sábado como día de reposo, ahora está viendo el sábado, la verdad del sábado, dice como característica del remanente de Dios que salió de Babilonia. Eso es importante mencionar. El sábado está relacionado con el sistema doctrinal de la Biblia. También dice que en enero de 1847 Bale se refirió a los mandamientos a los adventistas sabatistas de los últimos 2 años como unido en grupo en los mandamientos de Dios y la fe o el testimonio de Jesús, relacionado con Apocalipsis 14. Ahora nosotros vemos eso y tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en todo momento Dios cuidó y Dios ha cuidado a su pueblo y a la verdad bíblica. También dice, para ir a Nexon, miren qué interesante, para este caballero dice que el sábado fue la misma esencia del mensaje del tercer ángel. Así que para estos hombres y estos hermanos, el sábado no solo tenía relación con el reposo, el 7º día, sino que lo estaban relacionando con, ¿qué dice? Con el mensaje del tercer ángel. Y dice, tanto como el mensaje del tercer ángel, dice Irán Exxon, tanto el mensaje como el del tercer ángel había sido proclamado. Se sabe que la tarea del mensaje había sido el restaurar el mandamiento del sábado, que había sido pisoteado. Esa es la marca característica más prominente de aquellos que están proclamando la verdad presente, el sello o la marca de Dios vivo. Miren qué interesante. Ahora viene y lo relaciona no solamente con el día de reposo, sino con el mensaje de los 3 ángeles. También dice la diapositiva, en septiembre de 1850 Irán Exxon argumentó que Dios conducía a su pueblo fuera de Babilonia, porque así como Israel no podía guardar los mandamientos dentro de Egipto, Dios también tenía que sacar a ese pueblo fuera de Babilonia. Ahora vamos viendo el sábado, la profecía y en la escatología. Ya vamos viendo cómo surge el sábado en los primeros adventistas, que Dios usa a la hermana Rachel y empieza con el pastor Frederick y empieza también con el pastor Pleber, y ese mensaje, ese artículo, ese escrito llega a manos de José Bey. José Bey estudia la verdad con la Biblia, ahora va y comparte esa verdad con Jaime White y la hermana Elena, y empieza la verdad del sábado. Ahora vamos a ver cómo los primeros adventistas vieron el sábado en la profecía y en la escatología. Escatología tiene relación con tiempos finales. Y ahora dice la diapositiva, el sábado fue directamente relacionado con el santuario y los mensajes de los 3 ángeles. Su conexión con el santuario fue vista principalmente por la visión del arca del testimonio, cuando fue abierto el lugar santísimo en el templo del cielo. Exxon explicó, miren qué interesante. Irán Exxon dice, hay otra declaración importante, y él mencionó, dice, relaciones indirectas fueron concebidas al contrastar el sábado con la observancia del domingo, que era considerado como la marca de la bestia. Según Apocalipsis 14, versos 9 al 11, y una de las principales características de Babilonia mística. Entonces estamos viendo que ellos están viendo el sábado en tiempo final, están viendo el sábado en el tiempo final, están viendo el sábado como marca del Dios o sello del Dios vivo, pero también el día domingo como marca o señal de la bestia. Miren qué interesante. Ahora dice la siguiente diapositiva, considerando el sábado como una institución divina, según Génesis y Éxodo, el domingo como una falsificación papal. Bey concluyó eventualmente que la última era la marca de la bestia y la primera el sello de Dios vivo. Ahora, qué interesante. Ellos no solo se quedan que el sábado es día de reposo, no. Ellos van a estudiar la Biblia y se encuentran que el sábado está relacionado con el sistema doctrinal del santuario y el mensaje de los 3 ángeles. También van y dicen, ok, el sábado tiene relación en el tiempo del fin. Pregunto a la iglesia, nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que en el tiempo final Dios tendrá un pueblo que guarde los mandamientos, ¿sí o no?
Amén, claro que sí. Y Dios seguirá guiando a esta iglesia, familia. Hermanos, Dios seguirá guiando a esta iglesia hasta la meta final. Para este caballero dice, para B concluye diciendo, la marca de la bestia es el día domingo y el sello de Dios es el día sábado, en el tiempo escatológico. Para ir avanzando, él veía la observancia de los mandamientos de Dios en Apocalipsis como una mención especial del mandamiento del sábado, como en directa oposición de recibir la marca de la bestia, y que él identificaba con guardar el domingo. Mire qué interesante. Entonces nosotros al tiempo final, siempre alguien decía, pastor, la iglesia se va a mezclar. Familia, un pastor puede salir tomando decisiones diferentes, un líder local puede salir tomando decisiones diferentes, pero tengamos la certeza y la seguridad que Dios ha guiado y seguirá guiando esta iglesia hasta la meta final. Yo puedo tomar decisiones erradas, el líder tal local puede tomar decisiones erradas, pero el dueño de esta iglesia es Dios, y Dios seguirá guiando este barco hasta la meta final. Y dice lo siguiente, el sábado entre los primeros adventistas. Para ir terminando, mire qué interesante, y tengo que resaltar algo. Nosotros hablando del templo, cuando hablamos del templo, hay hermanos que dicen que el templo tiene un diseño original del santuario en el Antiguo Testamento, y dicen no, es que el templo tiene las partes del santuario terrenal. Nosotros, según la historia, nos ha enseñado que el diseño del templo que hoy conocemos, este diseño viene de un diseño original de la sinagoga, que tenían estas divisiones para instruir, para enseñanza. Entonces los diseños de los templos normalmente se conoce que vienen de los diseños originales de la sinagoga, no del santuario terrenal en el Antiguo Testamento. Y ahora me gusta porque ahora viene el sábado entre los primeros adventistas. La iglesia considera las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento como la guía y la norma para su teología y su práctica. ¿Creemos eso? No es que, el Antiguo Testamento no, esto no. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que la palabra de Dios es el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y nuestros primeros adventistas creyeron eso también. Por esta razón se guarda el día sábado como día de reposo. Nosotros hoy en el siglo XXI creemos, hermanos, familia, iglesia, que la Biblia tiene poder, que la Biblia es la palabra que guía a la iglesia, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora también tenemos, los adventistas deben ser cristianos, deben ser de Cristo el Señor de la vida del cristiano. Por lo tanto, el momento devocional, la entrega a Cristo debe ser una realidad. Ustedes y yo podemos venir a adorar el sábado en la mañana, pero cada mañana debemos de ser de Cristo nuestro centro del cristianismo que vivimos. Cada mañana debemos orar, cada mañana debemos adorar a Dios, cada mañana debemos tener una relación cercana con nuestro Dios. También el sábado por la mañana se hace el culto de adoración, en que Dios que consiste en la escuela sabática, sea en las clases como generales, como conocemos, o la escuela o el repaso de la lección en grupos pequeños. Todo eso lo practicaban nuestros primeros hermanos adventistas. Y también dice que hay un periodo misionero, culto de predicación, se resalta el estudio de la Biblia mediante un sermón. Es donde se le conoce, nosotros le conocemos como culto divino. Ahora, en toda esta historia podemos ver la mano poderosa del Señor. Podemos ver que Dios ha guiado esta iglesia y seguirá guiando esta iglesia hasta la meta final. Podemos ver también que la verdad del sábado es una verdad que está dentro de los 10 mandamientos de Dios, que podemos ser escuchados, podemos escuchar por ahí comentarios negativos, pero usted y yo debemos tener la certeza y la seguridad
que estamos adorando a Dios en el día que Dios apartó para nosotros. Que a pesar de la tribulación, que a pesar de todas las luchas que ustedes y yo podemos estar cruzando, en Dios podemos encontrar fortaleza. Y que cada mañana que usted viene a esta casa de oración, al templo, tenga la certeza y la seguridad que usted viene a encontrarse con el Dios suyo, con el Dios de la creación, pero con el dueño del sábado también. A veces pensamos que venimos a un culto normal, pero realmente nosotros venimos a adorar a nuestro Dios. Yo quiero orar en esta mañana por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, y quiero invitar a la iglesia que se ponga en pie, por favor. Que se ponga en pie si hay peticiones. Yo iba a hacer una pregunta que ha surgido en esta iglesia más que todo. He visto hermanos que hacen negocio, compran el sábado. ¿Qué respuesta se puede dar a ellos? Muchas gracias. Es importante mencionar, hermano, cuando usted atesora en su mente y a su corazón, que el sábado no es la ley de una iglesia. El sábado no es la ley de una organización como la Organización Adventista del Séptimo Día. El sábado no es la ley de una misión, un campo local. El sábado es de un mandamiento divino de Dios. Por lo tanto, hermano, esas personas, incluso algunos, deben comprender que cuando hacemos esas cosas no estamos defraudando a la iglesia meramente. Estamos defraudando ¿a quién? A Dios. Es un pacto con Dios, y las personas a través de la palabra de Dios deben conocer esa verdad bíblica. Claro, hay personas que conociendo esa verdad bíblica toman decisiones diferentes, ya son decisiones personales, pero nuestro deber es conocer la verdad bíblica, conocer la historia y obedecer a Dios y enseñar esa verdad bíblica con amor, con paciencia. Hay algunos que reciben la verdad de una vez y un cambio impresionante. Hay otros que nos cuesta un poco más. Pero tenemos que tener claro, lo que usted guarda, lo que usted hace el día sábado, glorifica a Dios. Y que estamos aquí no por los pioneros, porque Elena de White dijo que el sábado no, es porque la Biblia dice que hay un día especial para Dios. Vamos a orar en esta hora de la mañana. Y vamos a invitarlos, por favor, que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santo, santo es su nombre. En este momento alabamos y glorificamos su nombre, porque hasta aquí usted ha guiado nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros líderes locales, tengamos claro que adoramos al dueño del sábado, que adoramos al Creador, que adoramos al dueño del universo, y que este día podemos tener una relación cercana contigo a través de la adoración en el día sábado. Sé con nosotros, cuídanos, Señor, y apártanos del mal, y que nuestra iglesia siga tomando decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.